Voy a compartir pantalla también para poder iniciar. Listo. Bueno, voy a desactivar el chat y a la hora de la ronda de consultas estaré activando nuevamente. Sí, buenas noches. Muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos en nuestra cuarta sesión de Corel, donde trabajaremos herramientas enfocadas en diseño, ¿no? Complementando lo que ya estuvimos trabajando, ya que nos faltaba profundizar un poco más en el tema de texto, ¿no? Texto, las distintas formas de poder aplicar texto y al final hacer una composición. Entonces aquí les muestro de lo que trataremos el día de hoy. Ya se les ha compartido los recursos, ¿no? Y hoy trabajaremos en base a texto artístico, texto de párrafo y también estilos, ¿no? Ya que dentro de Corel también podemos trabajar en lo que son estilos, no solo de texto, estilos de objetos, ¿no? De contorno, relleno. Podemos personalizar estilos para luego poder aplicar a otros elementos. También vamos a convertir los textos a curvas, ¿no? Es decir, convertiremos a elementos vectoriales, ¿no? Objetos vectoriales. Y finalmente complementaremos con transparencias y degradados. ¿Sí? También haré un refuerzo ¿no? En lo que habíamos visto, las formas de aplicar color. Nos faltaba la parte de malla, ¿sí? No alcanzó tiempo, entonces hoy veré también ese refuerzo. Y finalmente haremos una composición, ¿sí? Un diseño publicitario, que en este caso sería un díptico, ¿no? Un díptico de ambas caras, ¿no? Un formato A5. ¿Sí? Entonces vamos a empezar y vamos a trabajar nuevamente en un nuevo documento, ¿sí? Bueno, aquí estaba configurando más o menos cómo va a ser nuestra práctica final, ¿sí? Así que esto lo voy a cerrar para volver a hacerlo de cero y ustedes vean la configuración. Entonces vamos a crear un nuevo documento. Ya saben que pueden acceder desde archivo nuevo o desde este icono que me indica nuevo documento o simplemente desde el teclado control N, ¿no? Y podemos acceder a crear, ¿no? Un nuevo documento. ¿Ve? Ahí está. Bueno, en esta oportunidad vamos a elegir un formato A4, igual para poder seguir trabajando los ejercicios. Vamos a elegir, recuerden que tenemos distintas opciones para poder elegir nuestros formatos. ¿Sí? Formatos preestablecidos, como para trabajar de repente formatos para imprimir, ¿no? Y visualizamos aquí tipo, por ejemplo, oficio, carta, ¿no? Aquí veremos los formatos más comunes, que son A0, A1, A2, A3, A4. También formatos para web. Y cada vez que ustedes configuren un documento o elijan, pues, ¿no? El tipo de documento a trabajar, verán que la configuración, ¿no? O los ajustes se realizan aquí, ¿no? En esta columna de la derecha. ¿Sí? Entonces, en la columna de la izquierda me permite elegir el documento y a la derecha configuramos las características. Pero claro, si elegimos un formato ya preestablecido, ¿no? No tenemos que cambiar nada, tan solo quizás la cantidad de páginas y también la vista, ¿no? Si queremos trabajar, si es una sola página, no hay problema, pero si trabajamos más de 3, 4, 5 páginas, quizás queremos la vista por página única o queremos que se vea las 5 páginas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos activar. También pueden cambiar la orientación, si la página es vertical u horizontal. ¿Ya? Entonces, esto depende, ¿no? Pero de ahí lo demás, si yo elijo un A4, por ejemplo, ¿no? Volvemos a imprimir y elijo un formato A4, vemos ya de por sí aquí el tamaño de la 4, ¿no? Que sería 21 por 29.7, pero que en este caso está en milímetros. Si yo quiero ver en centímetros, entonces, ¿no? Desplegamos la flechita y aquí cambiamos a centímetros. Entonces veremos ahora sí 21.0 por 29.7. Además vemos que en modo de color se encuentra activado CMYK. ¿Por qué? Porque es para impresión, ¿sí? No es para pantallas, no es digital, es para impresión. Entonces vemos la orientación, lo puedo cambiar a horizontal, por ejemplo, ¿no? La resolución vemos que está en 300, porque es un documento para impresión, ¿no? Entonces,
siempre que se va a imprimir un formato, tiene que tener mayor resolución. No puede estar en mínima resolución, porque si nosotros exportamos como JPG, vamos a ver ahí que la calidad, ¿no?, tiende a cambiar. Entonces, una cosa es tener el formato netamente editable, ¿no?, en su propio archivo nativo de Corel, CDR, ¿no?, o PDF. Entonces ahí no cambian los elementos vectoriales, tipografía, formas, eso no cambia la calidad. La resolución se va a mantener tal cual, pero si lo convertimos o lo exportamos como JPG, ya cambia. Entonces ahí debemos mantener la resolución mayor, que sería de 300. Es la más alta resolución. Entonces vamos a dar OK y ya tenemos nuestra página creada, ¿no? Entonces recuerden que siempre vamos a navegar con la herramienta mano. En este caso activamos nuestra tecla H para que se active. Con la tecla barra espaciadora, la tecla más grande de nuestro teclado, cambiamos a la herramienta de selección, ¿sí? Entonces puedo estar utilizando cualquier otra herramienta, digamos pluma, ¿no? Estoy dibujando y de pronto quiero, bueno, cerramos, pero ya no quiero usar pluma, entonces presiono la barra espaciadora y cambia a selección para mover el elemento, ¿sí? Entonces, esta forma nos va a permitir también trabajar de manera más rápida, ¿no?, y no estar eligiendo cada herramienta, nos vamos a demorar. Bueno, recordemos que tenemos las ventanas acoplables, ¿no? Las ventanas acoplables aquí a la derecha, que nos van a permitir trabajar en conjunto con las herramientas que vayamos eligiendo. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la herramienta texto. F8 me permite activar la herramienta texto y de hecho que, por ejemplo, yo hago un clic y se va a generar, ¿no?, ya se activa el cursor para poder editar el texto. Si empiezo a escribir un texto, ¿no?, por ejemplo, empezamos a escribir aquí la palabra texto. Esto es mi texto. Vemos que se ha añadido dentro de la página 1, ¿no? Entonces tenemos la página maestra. Recuerden que me va a servir para colocar mis guías, para poder organizar bien mi espacio de trabajo. Pero luego de ello tenemos las páginas, ¿no? Y las páginas son las que vayamos añadiendo para trabajar. En este caso tengo la página 1 y por eso es que se ha añadido una capa, ¿no? Y dentro de esa capa se ha colocado el texto. Entonces crecemos nuestro texto, ¿sí? No necesito presionar Shift, porque si no, pues en este caso crecería, pero desde el centro, ¿sí? O sea, con Shift aquí crece desde el centro, ¿no? Crece o reduce, pero desde el centro. Es decir, la transformación se da desde el centro, con Shift. Si suelto Shift, solamente mantiene, ¿no?, la dirección desde donde yo he tomado para modificar el tamaño. Listo. Entonces, trabajar con la herramienta texto dentro de Corel es interesante porque hay muchas opciones para poder generar gráficas impactantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos con texto inicialmente generando un clic y podemos editar, pero esto se denomina texto artístico. Si yo quiero hacer en cambio un texto de párrafo, igual utilizo la misma herramienta, ¿sí?, la misma herramienta, pero hago un clic y arrastro, ¿sí? Clic sostenido sin soltar el clic y suelto donde ya más o menos he dibujado, ¿no?, un tamaño promedio de cuadro de texto. Entonces aquí ya puedo empezar a colocar, ¿no? Ven que el cursor está aquí latente, entonces ya puedo colocar mi texto. Entonces, por ejemplo, voy a copiar un texto de relleno, ¿no? El famoso Lorenzo. Vamos a copiar, voy a copiar y pegar. Ya está. O sea, esto lo he copiado de una página que es generador de texto, ¿ya? Entonces lo pego aquí y vemos que esto es un párrafo, ¿sí? No es lo mismo que un texto artístico porque esto es un texto nada más, por así decir, una palabra, dos palabras, ¿no? Puedo trabajar una fila, dos filas, pero no es lo mismo que un párrafo. Entonces en un párrafo puedo configurar mayor cantidad de filas de texto, ¿sí? Entonces las características para cada texto es distinto. Por ejemplo, volvemos a nuestro texto artístico y vamos a visualizar nuestra ventana de texto, ¿sí? Aquí,
visualizamos la ventana de texto. Si no lo tienen activado, vamos a ventana, menú, ventana, espacio de trabajo, no, perdón, ventanas acoplables. Y aquí vamos a elegir en la parte casi al medio, vamos a encontrar texto, muestrador de fuentes y glifos. Todo este bloque, pequeño bloque que se encuentra incluso segmentado, ¿no? Está como que dividido, es lo que me ayuda a configurar los textos. Entonces, control T, vamos a activar la ventana acoplable, ¿no? De texto. Por ejemplo, ahora ha desaparecido. Si presiono control T, aparece nuevamente mi ventana acoplable de texto. Entonces, quiere decir que desde aquí vamos a configurar todo lo que es texto. Por ejemplo, vemos que me indica carácter. Si voy al otro icono, me indica párrafo. Y el último me indica marco. O sea que también podemos crear marcos de texto. ¿Sí? Entonces, la primera opción me permite, por ejemplo, cambiar las fuentes, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar la fuente. Cambiamos la fuente, ¿no? También cambiamos el tamaño de la fuente. ¿Ven? Aquí podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, borramos si queremos poner, ¿no?, unos puntos en específico, digamos 70. Presiono Enter y ya está. También podemos cambiar, en este caso, el color de relleno, ¿sí? Color de relleno. Aquí, por ejemplo, dice relleno uniforme. Si yo hago un clic sostenido en esta flechita, despliego para ver las opciones de relleno. O sea, no solo puedo rellenar con un color entero, uniforme, sino que puedo rellenar con degradado, con dos colores, con patrones, con mapa de bits, con texturas e incluso puedo colocar imágenes dentro del texto, ¿no? Entonces vamos a sacar una copia. Vamos a sacar copias. Sí, miren, estoy sacando varias copias y dentro de la página uno se está colocando, pues, ¿no?, las demás copias. Si arrastro, ahí vamos viendo las copias, ¿no? Y listo. Esas son todas las copias que he generado. Entonces, el primer texto está rellenado con un color uniforme, ¿no? Por eso dice relleno uniforme. Simplemente elijo un color, por ejemplo, y ya está. Es todo. El segundo, vamos a elegir relleno degradado. Vemos que se pinta, pero de un degradado que es por defecto, ¿sí? Entonces, aquí se ha pintado este relleno que es predeterminado. Si nosotros seleccionamos el texto, ¿no?, y activo el degradado, no pasa nada, no puedo editarlo todavía. Entonces, tengo que activar la herramienta, ¿sí? Vamos a la herramienta de relleno interactivo que me permite editar los colores de mi degradado actual. Entonces recién puedo seleccionar el color y desde aquí puedo editar, ¿no?, cambiar los tonos del color que tengo activado. Por ejemplo, hago un clic en el cuadradito y se va a activar, ¿no?, mi paleta de color para modificar, ¿no? Entonces desde aquí pueden elegir la forma de trabajo. Por ejemplo, tengo aquí paletas de color Pantone, tengo aquí los mezcladores, ¿no? Y aquí tengo también otro tipo de paleta. Entonces pueden elegir aquí, por ejemplo, de manera más exacta con códigos, ¿no? Por ejemplo, amarillo al 100% y a este otro extremo, ¿no?, tengo un rojo al 100% porque es magenta y amarillo 100-100. ¿Eh? Entonces, desde ese punto recién puedo acceder a modificar, ¿sí? O sea, activo aquí relleno degradado y luego activo la herramienta relleno interactivo. Entonces, recuerden que dentro de Corel, para poder pintar con degradado o editar el degradado, se denomina relleno interactivo. Y además accedemos con la tecla G, ¿ya? La tecla G. Entonces, ahora igual, pues, ¿no? Por ejemplo, ya terminé de editar, ya no quiero seguir usando esta herramienta, entonces presiono la barra espaciadora y ya puedo cambiar, ¿no?, de herramienta y seleccionar el otro texto. Aquí podemos rellenar, por ejemplo, con vectores, ¿sí? Vectores, elegimos igual, con la tecla G, se activa, ¿no? Vemos aquí. Y ya podemos editar. En este caso, el vector que se ha elegido es predeterminado, ¿no? El de aquí que se ha elegido es predeterminado. Igual, desde aquí puedo acceder, por ejemplo, a otras opciones y vamos probando, ¿no? Por ejemplo, esto era degradado, esto es
relleno de vectores, patrón. Esto sería el que es de mapa de bits, o mejor dicho, imágenes de 2 colores, ¿no? Podemos elegir aquí el color y cambiar, ¿no? Directamente desde aquí. Y podemos modificar con la herramienta degradado. ¿Eh? Con la herramienta degradado podemos modificar la dirección de los colores. ¿Sí? Entonces, vemos que hay distintas opciones para poder pintar una imagen. ¿Sí? No tenemos una sola opción. Aquí vamos a seleccionar el texto. Nuevamente activamos el tipo de color. Por ejemplo, vamos a elegir mapa de bits. Y aquí vamos a visualizar, ¿no? Con la herramienta recién visualizamos las opciones, ¿no? Aquí visualizamos recién las opciones. Textura, ¿no? También visualizamos, por ejemplo, aquí mapa de bits, ¿no? Y las opciones, hago un clic, arrastro y ya está. También seleccionamos el texto y de repente no queremos que tenga relleno, entonces quitamos el relleno aquí, ¿no? Vamos a elegir la opción sin relleno, pero queremos que tenga borde, ¿no? O contorno. Entonces hacemos clic derecho sobre cualquiera de los colores que querramos pintar. Clic derecho. Y cambiamos, en este caso, el grosor del contorno, ¿no? Pero el grosor del contorno se define aquí, donde dice muy fina. Abrimos y elegimos el grosor del contorno. Modificamos el grosor. Pero si modificamos el grosor del contorno, entonces hay que hacer más ajustes, ¿no? Que nosotros podemos ver desde propiedades. Entonces accedemos a propiedades y aquí, ¿no? Vamos a, prácticamente en propiedades, ¿no? Van a encontrar, dentro de propiedades, van a encontrar también la misma opción de carácter. Aquí ven la misma opción de carácter. Y hay más opciones como transparencia, ¿no? Que vamos a ver en un momento. Entonces selecciono el trazo, ¿no? Podemos modificar, por ejemplo, ¿no? Hago doble clic en estos 3 puntitos y podemos acceder a hacer más cambios, como por ejemplo, ¿no? El estilo. Podemos cambiar el estilo, ¿no? Podemos cambiar el estilo. La posición también del trazado o contorno, ¿no? Podemos hacer que se vaya hacia el exterior. Y entonces damos OK. Y quizás podemos cambiar a un relleno blanco, ¿no? O quizás a otro para poder ver cómo quedaría, ¿no? Para hacer un contraste. Entonces ahí tengo mi texto. Pero también al mismo texto podemos aplicar efectos, ¿sí? Que tiene Corel, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la derecha, perdón, a la izquierda, en nuestra barra de herramientas, vamos a visualizar como un doble cuadrado, ¿no? Vemos como un doble cuadrado oscuro y uno blanco detrás. Si hago un clic sostenido, vamos a ver distintas opciones. Por ejemplo, vemos sombra, silueta, mezclar, distorsión, envoltura, extrusión y sombra de bloque. Antes vamos a sacar más copias y vamos a mover para aplicar y ver la diferencia. Entonces ya aquí, por ejemplo, selecciono mi texto y nos vamos a aplicar la primera opción que es sombra, ¿no? Esta opción de sombra, hago un clic y arrastro para generar la sombra dependiendo el ángulo que yo elija, ¿no? Hago, por ejemplo, más o menos hacia aquí, prolongo la sombra, suelto y ya tengo la sombra del texto, ¿sí? También selecciono el otro texto y aplicamos silueta. Hago un clic al centro y arrastro hacia afuera, ¿sí? Arrastro hacia afuera, más o menos ahí. Y lo que hice es generar un contorno, ¿no? Hago un clic, más que un contorno es una silueta. Es decir, la misma forma del texto se genera como una silueta, ¿no? Más amplia. Esta silueta se puede configurar aquí con las propiedades, ¿no? Por ejemplo, hacemos un clic y podemos cambiar el color. También podemos modificar la cantidad de siluetas que se van a repetir, ¿no? Por ejemplo, sigo sumando acá 2, 3, 4 y ya tengo 4 siluetas. Sí, eso quiere decir que puedo modificar el color y afecta a todo, ¿no? Se genera como un degradado teniendo como referencia el color base del texto.
Entonces, si yo modifico el color del texto, ¿no? Vamos a seleccionar el texto y modifico el color, entonces eso afectará, ¿no? Por ejemplo, aquí cambiamos de color. Puedo quitar, puedo añadir un borde también si deseo, o simplemente de esta forma. Aquí modificamos también el color. Sí, más o menos ahí. Y esto. Porque verán que aquí el contorno es de color gris, ¿no? Más o menos este contorno que tenemos alrededor. Y el fondo, pues es, ¿no? O el relleno, mejor dicho, es un color como un poquito más oscuro. ¿Eh? Entonces, este o esta silueta todavía se puede seguir editando. O sea, puedo cambiar los colores y puedo seguir editando. Puedo seguir expandiendo más o puedo contraer. Pero sigue siendo una silueta. Ahora, esta silueta tiene trazos o tiene uniones en las esquinas en punta, ¿no? Puede ser que no quiera yo que tenga ese aspecto, quiero que sea más redondeado, quizás. Entonces, igual, así como configuramos aquí la cantidad de siluetas, ¿no? Sigo, por ejemplo, 5, 6 más siluetas. También podemos modificar ¿no? O sea, ajustar el espaciado entre siluetas. ¿Ven? Aquí podemos modificar el espaciado o menos o más. ¿Ven? Más espaciado o menos espaciado. Pueden colocar un específico, por ejemplo, 15 y habrá menos separación. También aquí nos dice colores de la silueta y también esquinas de la silueta, ¿no? Entonces desde aquí redondeamos y ya tiene un mejor aspecto. También podemos hacer que se vea biselado las esquinas y no redondeado, ¿no? O por último, si desean, lo dejan en punta, ¿no? Lo dejan en punta o inglete, ¿no? Y tenemos este resultado. Entonces, como verán, no solamente se aplica color, se aplica efecto, se aplica muchas opciones que nos brinda Corel, ¿no? Dentro de su amplia gama de herramientas. Por ejemplo, selecciono el texto y podemos aplicar una distorsión. Distorsión, hago un clic y empiezo a distorsionar ligeramente el texto. Cambio de color y tenemos este resultado, ¿no? Repito, selecciono distorsión y en la parte superior de propiedades vamos a ver distintas formas de distorsionar incluso, ¿sí? Entonces, control Z, volvemos y cambio, por ejemplo. Voy a elegir cremallera, hago un clic y arrastro. Esto es otro tipo de distorsión. Control Z. Vemos que hay otra tercera opción, tipo torbellino. Hago clic y arrastro. Y ahí tenemos este tipo de distorsión. ¿Eh? Puedo seguir editando la distorsión de mi texto. ¿Eh? Entonces, esto, claro, no solo aplica al texto, esto aplica también a formas, ¿no? Porque todos son, en realidad, miren, queda de esta forma. Vamos a cambiar de color. Y ahí tenemos este resultado, ¿no? O sea que nos da resultados interesantes. Este texto lo vamos a llevar, ¿no? Control X, lo corto, y vamos a añadir una nueva página para llevar a la página 2 todo lo que es texto de párrafo. ¿Ya? Entonces vamos a la página 1 y seguimos con texto artístico. Entonces aquí podemos añadir, pues obviamente estos efectos no podemos añadir a un texto de párrafo, ¿no? Porque más es para trabajar carácter, es decir, caracteres puntuales, como una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, ¿no? Una palabra completa, pero no un par. Entonces, por eso aquí tenemos este resultado. También podemos sacar, por ejemplo, tengo este texto, cambio de color. Saco una copia con control C, ¿sí? Ya saben, edición, vamos a ver copiar, control C. Y pegar sería, ¿no? Control V. ¿Ya? Entonces, control V, ya tengo la copia. Y cambiamos de color. Tengo la parte del texto que está adelante, la copia amarilla está adelante y el verde está detrás, ¿no? Ahí estoy moviendo y lo coloco aquí. Este texto verde lo vamos a reducir un poco de tamaño
Y ya está. Ahora nos vamos a la herramienta de mezclar. ¿Sí? Entonces con mezclar yo hago un clic en este texto, hago otro clic en el otro texto y los unimos. ¿Sí? Hago un clic, arrastro y lo unimos. Aquí vamos a visualizar, ya activo nuevamente la herramienta, veremos que se ha fusionado, ¿no? Se ha mezclado, por eso es que se llama mezclar. Entonces, en la parte superior vamos a ver una opción en propiedades. Recuerden que van a encontrar todas las opciones para configurar los efectos que apliquen. Sí, o no solo efectos, sino herramientas que estén utilizando. Por ejemplo, aquí me dice 8 etapas y según paso el cursor, ven una miniatura con el resultado. ¿Ven? Ahí vemos una miniatura con el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegimos, ¿no? 20. Aquí ya se ha aplicado, entonces control Z. Antes, ¿no? Activo la herramienta y antes de aplicar elegimos, por ejemplo, la de acá. Y ahí vemos el resultado. Control Z. Antes de aplicar elijo otra opción y ya está. ¿Sí? Entonces elegimos primero la opción y automáticamente se va a aplicar. ¿Sí? Aquí vemos el símbolo más, ¿no? Si es que queremos luego, pues, guardar. Entonces, miren, selecciono este texto y este texto sigue siendo editable. O sea, podemos seguir editando, ¿no? Por ejemplo, sigo colocando más y se va a añadir. Esto es un texto editable. Con la herramienta Formas, recuerden que ustedes pueden editar, ¿no? Los elementos, ¿no? Vectoriales y además texto. Entonces, ¿qué se puede hacer con la herramienta de forma? Tengo este texto, ¿no? Ya editado y con la herramienta forma o F10 podemos, por ejemplo, separar los caracteres o juntar. Puedo separar, puedo juntar entre caracteres. ¿Sí? No solo entre caracteres, ¿no? O sea, por así decir, de manera vertical, sino también entre filas. O sea, por ejemplo, en este texto vamos a subir un poco, le reducimos un poco y vamos a hacer doble clic. Para seguir editando, hacemos un doble clic. Presiono Enter y me lleva a la fila de abajo. Y acá tenemos dos filas de texto, ¿no? Entonces, está muy separado entre filas. O sea, esta fila está muy separado respecto a esta fila, ¿no? Y viceversa. Entonces, activamos la herramienta forma y pues si yo hago esto, ¿no? De forma horizontal estoy modificando la separación entre caracteres, pero entre filas lo tendría que hacer desde aquí, ¿sí? Entonces así, de práctico, podemos editar la separación, ¿no? En este caso de entre caracteres o el famoso tracking, que se denomina la separación entre, entre caracteres, pues, ¿no? Entre caracteres o entre filas, ¿sí? El interlineado y el tracking, ¿no? Interlineado entre líneas, tracking se denomina a la separación entre caracteres, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos editar. Pero si nosotros queremos hacer de una forma más específica, ¿no? Vamos a ver que tenemos la opción de trabajar desde texto, ¿sí? Desde texto, aquí vamos a ver más opciones. Aquí nos dice, por ejemplo, altura de carácter. ¿Eh? Altura de carácter, ¿no? En porcentaje, altura de carácter. Y aquí vemos un porcentaje que si yo sigo subiendo, por ejemplo, miren, se va a alejar. Y si bajo, pues se va a juntar. ¿Qué quiere decir? Que a mayor porcentaje, por ejemplo, pongo 100, se separa. A menor porcentaje, se junta demasiado, ¿no? Entonces, desde acá lo podemos hacer, sí, pero vamos a demorar quizás calculando. Entonces, para eso tenemos esta interesante opción, ¿no? Como una barrita que hago un clic sostenido y arrastro para poder calcular más rápido, ¿no? Aquí también, y ya está. Pero pues recuerden que esto todo es un solo texto, ¿sí? Es un solo texto, solo que está separado por, ¿no? Por enter, ¿no? Lo que se hizo es llevar a la otra palabra a la fila de abajo. Esto sería pues, por así decir, la parte principal de lo que es las opciones de texto artístico, ¿sí? Esto es texto artístico.
Pero también tenemos la otra opción que sería el texto de párrafo. Entonces, texto de párrafo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy nuevamente a la página 1 y elijo este texto, vemos en la parte de propiedades que no tengo muchas opciones activadas. Si vamos a la página 2 y elijo este párrafo, vemos que se ha activado más opciones aquí, incluso, por ejemplo, enumerar, ¿no? Lista numerada, incluso añadir o quitar marcas. Incluso podemos trabajar con letras capital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de texto de párrafo. Entonces vamos a sacar un duplicado, control C, control V, y lo colocamos por aquí. Listo. Entonces, este texto, igual, si ustedes quieren configurar, cambiar la fuente, lo pueden seguir haciendo de aquí, ¿sí? De texto. Aquí pueden ingresar, cambian la fuente, ¿no? Por ejemplo, ya cambié la fuente, cambio el color del texto, y ya está. Pero ahora, si quiero hacer más configuración, más opciones de configuración, ¿no? Entonces nos vamos a párrafo, aquí, abajo, párrafo. Aquí vemos otras opciones, como por ejemplo la alineación. Alineamos a la izquierda, podemos justificar el texto, ¿no? Y además también podemos trabajar las opciones de sangría, ¿sí? Y también la altura de carácter, ¿no? Por ejemplo, vamos a juntar a unos 105 o separar, perdón, ¿no? Si quiero juntar, podemos poner 95 y se juntan las líneas, ¿ya? También vamos a ver la opción, por ejemplo, aquí tenemos la opción de sangría, ¿no? Acá tenemos sangría, pero de toda la fila de la izquierda. Entonces, miren, yo paso el cursor y acá me va a indicar de qué es. Sangría de línea izquierda. Quiere decir que si yo aumento esa sangría, toda la línea izquierda se va a correr. Sí, lo volvemos a 0. Aquí es la primera fila nada más. O sea, la primera línea de texto es el único que va a correr. Entonces, corremos, por ejemplo, 1.5 centímetros. Ya está. Solo corrió la primera fila. También podemos hacer que corra, ¿no? Todas las últimas filas de la derecha, ¿no? Entonces, ahí ya estamos configurando nuestro texto de párrafo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y además aquí también correr un poco más. 2.5. ¿Sí? Entonces, estas configuraciones lo podemos ver desde párrafo. Igual aquí, selecciono el texto, ¿no? Desde párrafo no cambio en la fuente tipográfica. Eso lo hacemos desde carácter. Desde carácter cambiamos la fuente. Cambio la fuente, cambiamos el color. Eso lo podemos hacer desde aquí. Vamos a la parte de carácter, de párrafo ahora. Y alineamos todo a la izquierda, por ejemplo, o todo centrado. No, acá no voy a añadir en este caso sangría. Y lo que sí, pues añadiré, por ejemplo, capitular. Añado un capitular, ¿no? Aquí podemos añadir capitular. O quitamos. O añadimos o quitamos, ¿sí? Tenemos esa opción de poder trabajar el texto de párrafo. También, por ejemplo, quizás están trabajando una lista, tienen que enumerar. Entonces voy a copiar nuevamente el texto. Y tenemos la opción de alinear, o perdón, enumerar aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué solo me enumera uno? Porque no hay un punto final todavía. Si yo coloco, por ejemplo, por aquí, como punto final y presiono Enter, entonces esto lo va a reconocer como una nueva, ¿no? Una nueva fila de texto. Aquí igual, lo separo esto, lo va a reconocer como otra nueva fila de texto. Aquí también y aquí también. Entonces yo no tengo que enumerar, sino que ya esta opción me permite poder enumerar, pero por párrafos, ¿sí? Entonces un párrafo termina donde queda un punto final. Luego continúa otro, punto final, continúa otro, punto final. Entonces aquí sí se puede visualizar, ¿no? La enumeración. O también sacamos una copia,
podemos hacerle no necesariamente con enumeración, ¿no? Sino también lo hacemos con la primera opción, que son viñetas. Ahí vemos con viñetas. Bien, entonces, si presiono la tecla F9, voy a ver mi página limpia con mi diseño nada más. Más no las guías, nada que encuentro alrededor de mi escritorio. F9 nuevamente y volvemos a la vista normal de diseño. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estas opciones. También voy a duplicar o crear una nueva página y vamos a copiar este texto. Lo llevamos aquí. Sí. ¿Qué pasaría si este marco de texto lo reducimos? Sí. Aquí el texto no se ve completo, ¿no? Se ha ocultado texto, no se ve completo. Entonces, si yo quiero continuar este texto, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un clic aquí, ¿sí? Verán que aparece como una hojita. Entonces, yo hago un clic, arrastro y el texto continúa. ¿Sí? Entonces, acá veo que todavía falta texto. Entonces, hago un clic, arrastro y continúa el texto. Pero ahora sí ya está completo el texto. ¿Por qué me doy cuenta? Porque aquí se ha corrido el texto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, reduzco el tamaño de esta columna, aplica o afecta a todo. ¿Por qué? Porque es un texto que está enlazado. Aquí vemos tipo una flechita que me indica que esto está enlazado con el de aquí y esto con el de acá, ¿no? Entonces me indica de que están enlazados. Yo modifico este marco o este otro marco y afecta a todo. Entonces acá crezco un poco más. Y ahí veremos el texto completo. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos separar también, ¿no? Quizás en distintas formas el texto. Por así decir, puedo tener acá, dibujo un cuadrado y dibujo un elipse. ¿Sí? ¿Y cómo hago para convertir, o por ejemplo, dos elipses, control C, control V? ¿Cómo hago para convertir este elipse, ¿no? Esta forma circular en un marco de texto? ¿No? Para eso dibujamos primero la forma y luego nos vamos a la herramienta texto. ¿Ya? Si yo me sitúo al borde, verán que me aparece la palabra borde, ¿no? Y además aparece una curvita. Si yo hago un clic, el texto se va a ir al borde nada más de la forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un clic dentro, ¿no? Dentro del elipse. Sí, dentro del elipse. Sí, a ver un momentito, por favor. Disculpen, tengo una pequeña emergencia. Ya, entonces les decía, ¿no? Que cuando yo tengo un dibujo de una forma y selecciono la herramienta texto, hago un clic sobre el borde en específico y el texto empiezo a colocar, se va a colocar sobre el contorno. Pero ahora esta otra forma, voy a sacar una copia, selecciono y activamos la herramienta texto y hago un clic, pero no al borde, sino dentro. ¿Ya? Ustedes verán que cuando paso el cursor dentro, aparece en la parte inferior como un rectángulo, ¿no? Con puntitos. Hago un clic y ahora se convierte en un contenedor de texto, ¿no? Un marco de texto. Entonces ahora sí, voy a copiar nuevamente el texto.
control C, control V. Y ya está el texto dentro de la forma. ¿Ven? Entonces, pero este texto no está completo, ¿no? No está completo, así es que hago un clic aquí, en este cuadradito, hago un clic aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos aparece aquí. Nuevamente, miren, selecciono, ¿no?, el texto y vemos que esta otra forma también la vamos a convertir. Igual, damos un clic y pegamos. ¿Ven? Entonces aquí puedo crecer más este marco. Selecciono la forma, crecemos el marco y visualizamos el texto completo. Aquí igual. Entonces, si yo quiero hacer configuración de este marco de texto, ¿no?, entonces tendría que trabajar con su opción que me permita configurar. Y eso lo vemos aquí, que es la tercera opción. Por eso tenemos la primera opción dentro de la ventana acoplable de texto, ¿no? La primera es para configurar carácter, lo que ya vimos aquí. La segunda es para párrafo. Y la tercera es para marco. ¿Sí? Marco. Esto de aquí. Entonces, por ejemplo, selecciono la forma y me indica aquí, por ejemplo, que no tiene un color de fondo, ¿no? Puedo añadir un color de fondo, por ejemplo, cambiando aquí. Cambio, por ejemplo, a rojo, pero ahora me voy a carácter y cambio el color del texto, ¿no?, acá a blanco. Además, cambiamos de repente la fuente, ¿no? O sea, está en Arial, pero a negrita lo ponemos. Y además, con párrafo, lo centramos. ¿Ven? O sea que aquí ya trabaja las tres opciones, ¿no?, de la ventana acoplable de texto. La primera opción, que me permite configurar el tipo de fuente. También podemos hacer, ¿no?, que la separación de repente, la altura de caracteres esté un poco más junto, no tan separado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en vez de 100, ponemos 95 para que se pueda juntar más. Si pongo menos todavía, por ejemplo, 85, se juntarán más. Entonces ahí tenemos que evaluar, no podemos juntar demasiado, ¿no?, para que se pueda leer bien. Entonces ahí. Esta configuración, por ejemplo, estoy haciendo desde carácter todavía, ¿no? Perdón, desde párrafo, ¿ya? Porque estamos juntando entre líneas, ¿no? Y también ya la tercera opción, que es de marco, ya nos permite configurar el color del fondo de ese marco. También, incluso podemos, dentro de la forma, podemos dividirlo en columnas. Por ejemplo, aquí nos dice 1, porque está todo en una sola columna. Si yo lo cambio a 2, ahora tengo 2 columnas. Tengo 3 columnas, 4 columnas, la cantidad de columnas que desee trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, eso sería 2 columnas. Y vamos nuevamente a párrafo y justificamos. Y ahí visualizamos el texto completo. Pero también nos vamos aquí a carácter y cambiamos el tamaño. Por ejemplo, a 10. Volvemos nuevamente a párrafo y trabajamos con la sangría. Sangría de izquierda, ¿sí? Sangría de izquierda y también sangría de derecha. Ya está. ¿Por qué? Porque esa sangría hace que el texto no esté al borde, ¿no?, sino que pueda correr un poco hacia el interior y por ende nos deje como que un aire, un margen alrededor. ¿Sí? Entonces miren, ya hice la configuración desde carácter, párrafo y desde marco, ¿no? Entonces aquí cambiamos la cantidad de columnas, aquí en esta opción, ¿no?, cambiamos la cantidad de columnas. También podemos hacer una alineación, ¿no?, vertical. Aquí tenemos otra opción, misma anchura de columna, ¿no? Podemos editar. Entonces, estas opciones, ¿no?, por ejemplo, si yo hago un clic fuera, visualizo que hay un borde negro todavía. ¿Por qué? Porque ese borde es de la forma que he dibujado. Entonces, si deseo, lo quitamos, ¿no? Aquí podemos ir nuevamente a esta opción, no carácter, no marco, sino a nuestra paleta de color, pero hacemos un clic derecho sobre la primera opción, que es ninguno, para quitar ese color del borde. Entonces, si presiono ahora la tecla F9, visualizamos,
¿no? Que ya no tiene un borde. Esto sí, porque no hemos configurado nada todavía. Nuevamente F9 y ahí tenemos el texto. Esto de acá lo quitamos. Esto lo vamos a colocar ahí. Ya. Esto es una forma, en cambio, dibujada previamente y luego aplicado el texto al contorno, ¿no? Entonces, pero también, por ejemplo, esta forma, si yo crezco el tamaño, ¿no? Miren, si yo selecciono la forma, nada más la forma y lo arrastro, se va a modificar en tamaño. Pero la forma previamente dibujado queda ahí. O sea, yo lo puedo mover, ¿no? Va a trasladar con todo el texto, porque lo que he hecho solo es separar. Control Z, vuelvo. Entonces, si yo hago un clic sobre el texto nada más y arrastro, lo que estoy haciendo es separar, ¿no? Desplazar como una separación desde la forma inicial que tenía. ¿Ya? Entonces hago un clic y arrastro, ya, repito, arrastro para volver a su inicio, ¿no? A la forma inicial. Entonces, desde aquí nosotros podemos, por ejemplo, desde párrafo, vamos a carácter, igual, cambiamos el tipo de fuente, ¿no? Cambiamos el tipo de fuente, vamos a la opción de forma y arrastramos para separar el texto. Arrastro para separar más el texto. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las opciones para poder configurar, ¿no? Aquí igual juntamos o separamos. Ya, estas son las opciones si quieren quizás editar texto, ¿no? Alrededor de una forma. Entonces, esto no aplica solamente pues para esta forma, ¿no? Puedo incluso arrastrar hacia adentro y mi texto se sigue yendo hacia adentro, hacia el interior de la forma. O arrastro hacia afuera y se va fuera de la forma. ¿Ya? Entonces, pueden aplicar, ¿no? Una de esas opciones. También, volviendo a la primera opción de texto artístico, por ejemplo, vamos a editar acá un texto. Y vamos a crecer más el texto. Ya está. ¿No? Entonces, el texto, recuerden que este texto que yo lo trabajo, ¿no? Con la opción de forma, lo separamos de esta manera, ¿no? De esta manera más exacta, ¿no? Lo podemos hacer de esta forma. También recuerden que este texto, o sea, si nosotros nos vamos a la opción de texto, ¿no? Desde aquí nosotros podemos trabajar otras opciones, ¿no? E incluso podemos generar los estilos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este texto es un texto normal, ¿no? Control Z, ya. Esto es un texto normal, que es un texto predeterminado en color, en tipografía, no he cambiado nada de eso. Entonces, vamos a hacer un duplicado, Control C, Control V. Lo colocamos aquí. Ya sacamos Control X, lo cortamos y vamos a llevarlo todo a una nueva página. Control V, Control V, lo pegamos. Entonces, este es mi texto que me va a servir para poder generar mi estilo personalizado. Entonces nos vamos a ir a ventana, ¿no? Menú ventana, y vamos a elegir estilos de objetos, ¿ya? O control F5. Y vamos a activar los estilos, ¿ya? Los estilos. Entonces aquí visualizamos los estilos, lo arrastro para este lado para poder trabajar mejor. Aquí. Entonces, selecciono primero el elemento, ¿sí? Porque una cosa, puedo dibujar una forma, por ejemplo, y también puedo aplicar estilo. Por ejemplo, selecciono esta forma, nos vamos a estilos, estilos de objeto. Ya, acá en Corel denomina estilos de objetos como una sola opción, ¿no? Aquí vemos ventana, ventanas acoplables y estilos de objeto. O sea, no hay estilo de texto, estilo de objeto y estilo de párrafo. No, no hay así, sino que aquí lo denomina en general estilos de objetos. Nos vamos a los estilos de objetos y aquí dice estilos, ¿no? Hay una carpeta que dice estilos. Entonces vamos al símbolo más y nos dice qué tipo de estilo queremos hacer. Pues en este caso quiero hacer un estilo de relleno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces elijo rellenar y vemos que se activa la opción de relleno.
¿no? Entonces acá todavía no tengo nada rellenado. Acá todavía no he aplicado ningún tipo de relleno. Elijo, por ejemplo, un degradado, ¿no? Elegimos un degradado y aplicamos. Aplicamos el degradado. Por ejemplo, vamos a cambiar el color predeterminado del degradado. Hago un clic y cambiamos, por ejemplo, a un magenta con un morado, un púrpura. Ya está. Entonces ya tengo el relleno aplicado, ¿sí? Que en este caso es un degradado. Entonces, si ahora, sí, miren, aquí está, ¿no? Yo ahora damos aplicar a selección, ¿no? Aplicar a selección. Este estilo, ya, miren, repito nuevamente, lo puedo pintar de otro color. Selecciono, dibujo nuevamente la forma. Vamos aquí al tachito, lo vamos a eliminar el estilo. Ya, lo pintamos de celeste y vamos aquí y le damos, ¿no? A un nuevo estilo de relleno. Ahora dibujo un elipse y le damos aquí aplicar a selección, ¿no? Pero este estilo lo vamos a guardar previamente. ¿Ya? Este estilo lo vamos a guardar previamente. Si es que esto de acá, ¿no? Selecciono, vamos aquí, más un estilo de relleno y ya tengo mi estilo. Aquí en la parte inferior me dice cómo quiero rellenar, ¿sí? No es desde aquí, sino es desde esta opción. Entonces elijo el relleno uniforme. Por ejemplo, este relleno uniforme, magenta. Damos a aplicar a la selección y ya lo aplico. Si elijo, por ejemplo, un degradado, lo haría desde aquí también. Y tenemos más opciones todavía para configurar. ¿Ven? Como por ejemplo, qué tipo de degradado, ¿no? Por ejemplo, elijo este degradado, cambio el color. Si deseo añadir más colores también, por ejemplo, ahí cambiamos el de aquí a un amarillo para que pueda contrastar. Y tengo un degradado de amarillo a rojo, ¿no? Este degradado ya se aplicó, miren, a mi estilo. Ya se aplicó. Puedo modificar quizás el tipo, ¿no? La organización, quizás puedo reflejar, ¿no? Y ya está. Entonces, una vez que ya está aplicado, ¿no? Nuevamente damos a aplicar a selección y ya está. Ya está guardado mi estilo. Entonces, ahora sí, puedo dibujar cualquier forma. Selecciono el estilo y le damos a aplicar a la selección. Y ya está. Selecciono el texto, ¿no? Pero en este caso, no va a aplicar. ¿Por qué? Porque no es un estilo de objeto, sino es de carácter. Entonces, para eso selecciono el texto. Nuevamente vamos al símbolo más, ¿sí? Aquí en estilos, ¿no? Vamos al símbolo más y elijo estilo de carácter, ¿sí? De carácter. Ya está. Vemos que se activó mi estilo para configurar. En este caso, elegimos otra fuente. Por ejemplo, la fuente Antón. Vamos a aplicar a la selección, pero también cambiamos el tamaño, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner unos 80 puntos. Y también vamos a cambiar de color, ¿no? Por ejemplo, en vez de relleno uniforme, quizás vamos a poner degradado también. Y desde aquí recién configuramos el degradado. O pueden poner de repente vectores, ¿no? Por ejemplo, vectores. Y ya está. Entonces, como ya apliqué ¿no? Este relleno, ya cambié la fuente, ya cambié el tamaño, ¿no? Entonces ya aplicamos, ya está guardado mi estilo. Ahora selecciono otro texto y una vez seleccionado mi estilo, solo le damos a aplicar. Y ya está. O sea que yo puedo escribir cualquier otro texto, ¿no? Edito cualquier texto predeterminado, seleccionamos, ¿no? Seleccionamos los textos y aplicamos el estilo. Igual aplicamos el estilo. ¿Ven? Entonces, de esa forma puedo generar, ¿no? Mis estilos personalizados. Repito, no solo de relleno, puede ser de
carácter, de párrafo, ¿no? Miren, vamos a abrir aquí el símbolo más. Y aquí vemos todos los estilos que podemos generar, ¿no? Contorno, relleno, transparencia, carácter, párrafo, incluso de marco también, efectos de mapa de bits, ¿eh? O sea que tenemos muchas opciones para poder generar nuestros estilos personalizados. ¿Sí? Entonces repito, acá ya hemos aplicado los estilos, aquí también, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, dibujo previamente una forma, pero ahora vamos a hacer un estilo de contorno. Entonces vamos a estilos, símbolo más, y elegimos un estilo de contorno. ¿Ya? Contorno. Y vemos todas las opciones para un contorno. Por ejemplo, cambiamos el color, cambiamos el grosor del trazo o del contorno, también cambiamos, ¿no? El estilo, cambiamos el estilo y aplicamos. ¿Ya? También, bueno, lo vamos a llevar el contorno hacia el exterior, ¿ya? No, no hacia el interior, sino hacia el exterior, fuera. Ya está, aplicar y listo. Una vez que ya hice la configuración de mi estilo, entonces ya puedo aplicar a cualquier otra forma. Por ejemplo, dibujo todas estas formas, las selecciono con Shift, todas las formas, y aplicamos este estilo guardado de contorno. Y ya está. ¿Sí? Entonces también igual lo podemos hacer para párrafo, ¿no? Igual podemos hacer para párrafo. Selecciono la herramienta texto, dibujo mi caja de texto. Vamos a copiar y pegar un texto. Y ahora, ¿no? Aquí vamos a la opción de estilos, símbolo más y elijo párrafo. Sí, aquí cambiamos también, ¿no? Por ejemplo, vamos a justificar nuestro texto y le damos a aplicar selección. También vamos a cambiar la sangría, por ejemplo acá, ¿no? De la derecha. También de la primera fila. Y también la altura, ¿no? Vamos a separar un poco a 120. Y acá también aplicamos, ¿no? Sangría de la derecha. Y ya está. Aplicamos. Una vez aplicado ya el estilo, ¿no? Podemos nuevamente dibujar otro texto de párrafo. Y ahora aplico, ¿no? El estilo trabajado. Y ya está. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ahorrar el tiempo de trabajo porque depende, ¿no? El tipo de piezas que quieran generar. Quizás van a trabajar un catálogo, quizás un brochure, y hay muchos textos que se van a repetir, ¿no? Como textos, por ejemplo, de descripción o títulos. Entonces, sobre todo para títulos pueden aplicar carácter, ¿sí? Para títulos pueden aplicar estilos de carácter. Para la parte de descripción, ¿no? Pueden aplicar o precios también que se vayan a repetir en cuanto a fuente, color y todo ello, también pueden aplicar quizás, ¿no? Carácter. Pero ya textos más amplios, párrafos como descriptivos, características, eso lo pueden trabajar con párrafo, ¿sí? Entonces, carácter es una cosa que es más puntual, unos cuantos caracteres puntuales. Otro ya es párrafo, donde trabajamos un texto más amplio y más detallado. Sí, entonces, a ver, activo el chat. Si hay alguna consulta hasta aquí. A ver, activo el chat. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Ujú. Ya, ok. Y añado una nueva página. Ujú. Bueno, los textos que son de lettering, ¿no? Lettering, que son letras fluorescentes y todo. La forma en sí no es que haya una fuente tipográfica establecida,
porque ese tipo de letras son más dibujadas. Esas letras se dibujan, ¿no? Entonces, por lo general lo hacen a mano y luego se digitaliza recién, ¿no? Se vectoriza, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, primero se dibuja a mano, se hace bocetos, luego recién se digitaliza, se vectoriza para poder tener mejor calidad. Ujú. Claro, el tipo, ahora, hay fuentes que son parecidas, ¿no? Tipo las letras caligráficas, ¿no? Que son tipo manuscritas, pero son más gruesas, más bold. O sea, no es que se tenga que específicamente buscar y hay una fuente establecida tal cual, pero sí se puede hacer algo parecido, ¿no? Ujú. Ahora, las letras para Navidad, por ejemplo, la mayoría de letras para Navidad son igual caligráficas. Ustedes ingresan a los bancos de fuentes y pueden buscar letras caligráficas o brush, ¿no? Ahí van a encontrar una amplia variedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso ustedes luego ya lo pueden trabajar aquí en cuanto a color, ¿no? En cuanto a color. Por ejemplo, de este banco muy conocido, ¿no? Este banco muy conocido. Aquí van a ver algunas fuentes recién actuales. ¿Ven? Aquí hay unas fuentes recién actuales. Que estas fuentes son pues justamente para, ¿no? Caligrafía, son caligráficas, ¿ya? Son caligráficas. Entonces aquí ven, por ejemplo, tipo de fuentes script. Estas son las fuentes que nos dan ese tipo de acabado, ¿no? Manuscrito, caligráfico, tipo de Navidad. Por ejemplo, elijo caligrafía y vamos a ver este tipo de fuentes. ¿No? Por ejemplo, instalamos la de acá. La voy a descargar y voy a instalar esta fuente. Voy a instalar esta fuente. Está solo en versión demo, ¿no? O sea que las demo llega un tiempo en que caduca y ya no la puedes usar. Y vamos a buscar la fuente, ¿ve? Demo, ahí está. Miren, esta es la fuente que acabo de instalar, ¿no? En versión demo. Entonces, esta fuente, pues es una fuente editable. Es una fuente que se puede trabajar con degradado, se puede trabajar de distintas formas, ¿no? Toda tipografía, por ejemplo. Voy a sacar un duplicado, control C, control V. Ya, aquí tengo un duplicado. En realidad les había enseñado en algún momento un ejemplo, ¿no? Así, algo práctico como dibujar un elipse. Dibujo con pluma, por ejemplo, una curva. Ya, ¿no? Les saco un duplicado. Y, por ejemplo, vamos a pintar el elipse de un color. Seleccionamos ahora todos los elementos y nos vamos a pintura o a relleno inteligente, ¿sí? Entonces hago un clic, otro clic y ya los he separado. O sea que acá cada uno ya funciona, miren, por separado, pero la base se mantiene, ¿no? La base sigue ahí, no se ha movido, se mantiene. Entonces lo mismo podemos aplicar sobre texto, ¿no? Lo mismo podemos aplicar sobre texto, ¿no? Por ejemplo, selecciono el texto, ¿ya? Y nosotros tenemos distintas opciones, por ejemplo, para convertir a curvas, ¿no? Selecciono el texto, clic derecho y vamos a convertir a curvas con control Q. Control Q lo convierte a curvas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esto, si yo activo ahora, ¿no? La herramienta forma, verán que todo el contorno ahora se ha convertido en nodos. O sea que estos nodos yo los puedo editar, ¿eh? Los puedo mover. En cambio, esto es un texto editable porque yo puedo seguir aquí escribiendo, ¿no? Esto es un texto editable. Activo y puedo escribir aquí, por ejemplo, Navidad. ¿Ve? Esto es una fuente, pero esto no, esto ya son vectores. Entonces también puedo trabajar con formas, ¿no? Puedo dibujar una forma, perdón, un trazo, ¿no? Seleccionamos ambos elementos con Shift
Y también podemos seguir pintando con relleno inteligente. ¿Ven? De esta forma. Entonces, siguiendo esa misma lógica, podemos dibujar nuevamente con pluma, ¿no? Podemos dibujar curvas. Solo uno basta. Luego saco duplicado. Por ejemplo, ahí seleccionamos los tres contornos o trazados que he dibujado y con Shift sigo seleccionando el texto. Ya, entonces ya con la herramienta relleno inteligente hago un clic para poder pintar, digamos, todo este área de un color. Ya, todo ese área. Luego selecciono todo este otro área que también seguiré pintando, pero de otro color. Entonces, ¿qué es lo que hace el relleno inteligente? Es por así decir, es como que estaría separando, ¿no? O estaría dividiendo, pero mantiene el color base. O sea, no lo elimina, ¿sí? Es como que hace un recorte, pero no lo elimina al color base. Entonces, en inicio lo que estoy haciendo es hacer, o sea, de todo, miren, de todo estoy generando como que un color por separado. Ya no necesito estos trazos, así que lo eliminamos. Sí, entonces ahora sí seleccionamos con Shift, por ejemplo. Aquí vamos a visualizar, ¿no? Miren, vamos seleccionando todos los elementos, la parte superior, y cambiamos el color. Quito el color de trazo, solo me quedo con color de relleno. ¿Sí? Aquí vamos a visualizar, todavía ahí nos falta un pedacito. Ya, bueno, esta es la idea, ¿no? Igual selecciono más elementos y cambiamos de color, ¿sí? Clic sostenido sobre un color para ver la gama de colores, ¿no? O más tonos que tenemos. O sea, de esta forma pueden lograr, puede ser a un modo de letra como que dividida, ¿no? Además, verán que aquí en la parte inferior se va generando una paleta con los colores utilizados. Entonces ya no tengo que volver a elegir nuevamente, ¿no? Desde la paleta que tengo a la derecha, sino desde acá en la parte inferior ya puedo elegir los colores utilizados, que se van quedando guardados ahí. ¿Ya? Entonces miren ahí nuevamente seleccionamos, aquí vamos en nuestra página, objetos, vamos hasta la última, ¿no? Hasta la última o último elemento que dice curva y lo ocultamos. Entonces ahora seleccionamos todo y quitamos el color de trazo, ¿no? Ahí está, el color de relleno, de trazo y nos quedamos solamente con esto. Si yo muevo esto, miren, cada elemento funciona por separado. Cada elemento funciona por separado. Entonces aquí ya pueden ir ocultando, ¿no? Algunos colores que se han pasado y ya está. Incluso al color base, ¿no? El color base, por ejemplo, este color base de aquí, selecciona, que es el texto inicial, ¿no? Que teníamos y lo cambio a un amarillo, por ejemplo, o a un verde. Vamos a cambiar a un amarillo. Y vamos a trabajar la opción de silueta, por ejemplo, ¿no? Entonces hago un clic y arrastro hacia afuera. Miren, selecciono y arrastramos hacia afuera una silueta. Y ahí tenemos, ¿no? A modo de degradado, ¿por qué? Porque la base era amarillo y he generado una silueta. Entonces, cambiamos el color de la silueta, por ejemplo, a un verde, y ahí tenemos este resultado, ¿no? Entonces, claro, inicialmente teníamos este texto, ¿no? Ese texto, y ahora tenemos este resultado. ¿Ven? O sea que en realidad se puede lograr muchas, por así decir, efectos, resultados interesantes
Pero la idea, claro, es ir experimentando, ¿no? Ver qué alternativas podemos obtener, o sea, qué resultados podemos obtener con distintas alternativas, ¿no? Y uso de herramientas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les doy esa opción, ¿no? También de esa forma pueden generar la parte de los brillos, ¿no? Alguna sombra, o sea, se puede hacer más acabados todavía al texto, ¿ya? Pero bueno, ahí les doy una opción para poder trabajar. Entonces voy a guardar esta hoja de ejercicios. Sí, activo el chat, a ver si hay una consulta para pasar a esta parte final de la práctica. Listo, entonces ahora sí pasamos, ya vamos. Entonces recuerden, ya tenemos estas opciones de trabajo con texto, ¿no? Tenemos las opciones de párrafo, ¿no? De estilos, no solo de texto, sino también, ¿no? De rellenos, de trazos o contornos, y la forma de vectorizar un texto, ¿sí? Cuando nosotros lo vectorizamos ya se convierte un elemento editable a nivel de forma, ¿ya? Por eso es que se convierte, ¿no? En curvas o contornos. ¿Por qué? Porque el perfil de color es muy importante. O sea, yo al inicio he creado un documento para imprimir, por ejemplo. Entonces yo estoy segura que al menos los colores que veo en pantalla van a ser muy similares al imprimir, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo configuro un documento en RGB, por ejemplo, nuevo documento, elijo para web es RGB, ¿no? Entonces, RGB, por ejemplo, pinto un cuadrado de color verde. Esto es el verde RGB. Esto no es un verde que me va a salir en la impresión cuando yo imprima. Si esto lo copio y lo llevo a mi documento de CMYK y lo pego, ¿no? Bueno, miren, voy a crear otro nuevo documento en CMYK. ¿Ya? Imprimir, CMYK, ok. Y lo pegamos, ¿sí? Aquí el verde es este. Entonces, quiere decir que este verde es RGB, pero este mismo verde, si lo llevo a CMYK, es este verde. O sea, la diferencia es bastante, ¿no? Bastante clara la diferencia. Entonces, si yo quiero trabajar para imprimir, no puedo configurar mi documento en RGB porque los colores van a ser así de intensos, de saturado, bien saturados, pero cuando imprimo va a salir otro color totalmente. O sea, si, por ejemplo, diseño con este color para imprimir, cuando imprimo saldrá el verde así. O sea, nada que ver con lo que hemos configurado. Por eso, desde inicio, ¿no? Desde la primera clase, indicaba de que lo fundamental es configurar bien nuestro documento antes de empezar a diseñar. Entonces, bueno, espero que eso haya quedado claro. Ya, entonces, bueno, vamos a cerrar estos documentos. Ya, vamos a crear un nuevo documento. Vamos a crear un nuevo documento. Voy a elegir como base, o sea, un formato para imprimir. Sí, elegiré como base un formato A4, pero vamos a redondear acá vamos a poner en horizontal, cosa que el ancho sea no 297, sino 300. ¿Ya? 300 por 210 milímetros, ¿no? No centímetros, milímetros. Entonces, CMYK, páginas, dos páginas. Y, por ejemplo, cambio la vista a vista, ¿no? De varias páginas, ¿ya? Cambio la vista de varias páginas para que vean la diferencia. Vamos, OK. Y ahí tenemos con la herramienta mano muevo para visualizar. Ahí tengo mi página 1, página 2. ¿Ven? Esa es la diferencia de activar, ¿no? La vista de varias páginas porque me permite ver varias páginas a la vez.
¿Ya? Entonces, esa es la opción. Voy a guardar aquí, voy a acoplar a este lado mi ventana de estilos, ¿no? Ya que lo vamos a utilizar en un momento. Y lo principal es configurar nuestro área de trabajo. Entonces, suponiendo que es un díptico, ¿no? Por ejemplo, abro el archivo, ¿no? Que se va a trabajar el día de hoy y es el de aquí. Y sería este acabado, ¿no? Tenemos una página y otra página. Esto es un díptico, entonces esto es la tira y esto es la retira. O sea, una impresión de ambas caras. Pero acá veo, en cambio, las dos páginas en un solo documento, ¿no? No lo veo por separado. Entonces, igual, ustedes en páginas lo pueden cambiar esa opción, ¿no? En páginas pueden cambiar también esa opción de la vista. Ahora, acá, por ejemplo, lo principal, doble clic al borde, ¿no? Fuera de la página. Y desde aquí accedemos a las líneas guía. Vamos a preestablecidos y cambiamos a preestablecidos definidos por el usuario. Márgenes. Vamos a generar margen por lado, ¿no? De 15 milímetros, o sea, 1.5 centímetros. Aquí igual. Vamos a previsualizar y más o menos tendríamos ya más o menos ahí, ¿no? Nuestra página. Aquí también vamos a cambiar la cantidad de columnas, 2 columnas, y la distancia de separación tiene que ser esta misma distancia del borde, ¿no? En todo caso no sería 15, sino sería el doble, porque se va a doblar, porque es un díptico. Entonces colocamos 30 milímetros. Revisualizamos y ya casi tenemos todo configurado. ¿Sí? Vamos aquí a reglas, bueno, vamos a generar y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? La vista, vamos a cambiar a vista de página única. Ya no las dos páginas, sino a vista de página única. Vamos OK y ya está. Entonces, miren, ya tengo mis guías. Vamos a la página 2, también está con las guías, ¿no? Tenemos nuestra ventana acoplable de objetos. Tenemos la página maestra con las guías. Hago un clic y aquí visualizamos todas las guías configuradas. Entonces lo bloqueamos para que no se mueva, ¿ya? Porque si esto está desbloqueado y yo estoy trabajando, de casualidad toco, lo voy a mover, ¿no? Entonces no debe pasar eso. Por ello aquí hacemos un clic sobre el candado para bloquear. Y ya está. Ya no se va a mover nada de la página maestra. Nos vamos a la página 1. Página 1. Y empezamos a trabajar sobre la capa 1, ¿no? Porque acá tenemos, ¿no? En la página 1 tenemos la parte de la portada y esto la contraportada. En la página 2, que sería el interior, tenemos el contenido, ¿no? Entonces nos vamos nuevamente aquí, a la página 1, y vamos a empezar a colocar, ¿no? Todos estos elementos de la portada, como la imagen, ¿no? Vamos a dibujar contorno y vamos a dibujar una forma para luego reflejar. Algo sumamente sencillo. Entonces vamos a archivo y vamos a importar con control I. Con control I importamos, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos el elemento o la imagen principal, importar. Hago un clic y arrastro para dibujar o más bien, ¿no? Adaptar la forma, ¿no? En este caso, la imagen. Vamos a reducir un poco y con pluma dibujamos, ¿ya? Pero antes, ¿ya? Acá hay un detalle. Vamos a desbloquear las guías. Aquí todavía me falta una guía, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es la portada, esta es la contraportada, pero necesito dividir para saber dónde es mi línea de doblez, ¿no? Entonces genero una nueva guía, pero todavía no sé dónde es el centro, ¿no? Si yo lo dejo por aquí, ¿no? Vamos a la opción de alinear, ¿ya? Vamos a la opción de alinear y elegimos la opción de centro de página, ¿no? Centro de página y alineamos de forma horizontal. Y ya está. La línea guía se quedó exactamente al centro. Ahora si bloqueamos todas nuestras guías,
ya no se mueven y ya podemos seguir trabajando. Entonces colocamos con control y nos permite importar, no se olviden. ¿Ya? Entonces coloco acá la imagen, ¿no? Esto es una imagen, ¿ya? Y esto es una foto. ¿Ya? Entonces vamos a acercarnos y esto como es una imagen, miren, me acerco, esto es una imagen, ¿no? Veremos al borde que se va pixelando. Entonces si yo quisiera cambiar de color, ya sabemos cuál es la opción de vectorizar, ¿no? Vectorizar mapa de bits. Elegimos en este caso cuál de las opciones, como por ejemplo logotipo, arte lineal, ¿no? Logotipo detallado, por ejemplo. Y esperamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos, este es el logotipo, ¿no? Y le damos, por ejemplo, ¿no? De manera automática, ¿no? Aquí tenemos la vista, miren, ya vectorizado. ¿Ya? Entonces damos OK y ya está. Veremos que en páginas, ¿no? Tengo mi nueva capa de grupos de 5 objetos. Ese grupo lo muevo a un lado porque ya es vector y la imagen lo borro, no necesito la imagen. Entonces, como esto es un vector, ya lo puedo cambiar de color tranquilamente, ¿no? A un clic sostenido sobre el marrón, por ejemplo, y lo cambio de color. ¿Eh? Porque son vectores. ¿Ya? Entonces acá tenemos la imagen principal y empezamos dibujando con pluma, ¿no? Selecciono pluma. Esto es el centro, ¿sí? Esto es el centro, así es que ese es mi punto de partida, mi referencia. Porque si no tuviera las guías, ¿cómo trabajaríamos, no? Entonces la idea siempre es trabajar con las guías para poder tener más claro cómo vamos a distribuir los elementos. Entonces dibujo una curva por aquí. Recuerden que para esta curva, por ejemplo, lo quiero volver en un vértice. Entonces presionamos Alt y hago doble clic y ya está. Y puedo seguir dibujando una línea, ¿eh? Pero ya no curva, sino recta. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. No olvidemos que acá se necesita generar también un sangrado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. En un momento lo vamos a hacer eso. Y cerramos donde hemos empezado, ¿no? Entonces ya lo podemos cambiar de color. Quitamos el trazo y listo. Ahí me quedo con el relleno, ¿no? Entonces vamos a dibujar un fondo que aplique para todo. ¿Ya? Vamos aquí a nuestra página 1. Vamos a la capa, ¿no? Esta es la capa 1. Vamos a crear una nueva capa. ¿Ya? Y esta capa vamos a cambiar de nombre. Vamos a colocar, ¿no? Cambiar, vamos aquí, capa 2, ¿no? La capa 1 lo vamos a arrastrar sobre la capa 2. ¿Ya? Entonces miren, repito, esta es la capa 1, va a quedar encima y la capa 2 queda debajo. Hago clic sobre la capa 2 y dibujo un rectángulo para que funcione como fondo. Como fondo. Y vamos a cambiar de color. También quito el borde. Y aquí, por ejemplo, vamos a añadir, ya nuevamente vuelvo a mis guías, desbloqueo. Aquí desbloqueo. Vamos acá, doble clic sobre el contorno. Vamos a mover un poco esto. Y aquí en nuestras guías, ¿no? Vamos a visualizar, ¿no? Cómo está trabajado, ¿no? Estos son los márgenes, pero acá me ha faltado, por ejemplo, añadir la demasía, ¿no? Entonces acá tenemos las columnas, ¿no? Esto ya está bien. Las guías, vertical, horizontal, vamos a generar, ¿no? Ya tenemos todo esto. Tamaño de página y aquí aplicamos el sangrado. Colocamos 5 milímetros. ¿Sí? Mostrar área de sangrado. Damos OK. Y ahora sí, se visualiza el borde. Miren, acá se visualiza el borde como un mar. Eso es mi sangrado. Entonces quiere decir que hasta ahí yo puedo salir, ¿no? Y eso será mi guía. ¿Sí? Me salgo, puedo salir hasta ahí, no hay problema.
pero no quiere decir que sea el tamaño del formato, porque el formato es lo de blanco, ¿ya? Entonces, eso me permite trabajar con una demasía, ¿no? Por así decir, con de más. También vamos a añadir, ya miren, antes de bloquear, nuevamente ingreso, doble clic, ¿sí? Doble clic aquí fuera, y aquí me dice, ¿no? Mostrar borde de la página, y ya está, ¿no? Añadir marco de página, y damos OK. Ya está, y añadí un marco de página también, ¿ya? Entonces, con eso trabajamos mejor. Y vemos que acá tenemos como una imagen de fondo, ¿no? Entonces, para eso vamos a colocar un control I, pero sobre nuestra capa 2, ¿ya? Capa 2, control I, vamos a colocar la imagen de fondo, ¿no? Que en este caso es esta imagen. Importar. A un clic, arrastro y colocamos la imagen, ¿no? Ahí está. Podemos crecer un poco más, menos ahí. Y vamos a enviar detrás. Clic derecho y organizamos, ¿no? En orden. Y podemos hacia atrás de la capa. O también directamente desde las mismas capas ¿no? de página podemos mover, ¿ya? Entonces selecciono este elemento y saco una copia. Y nos vamos a las opciones de transparencia, ¿no? Transparencia. Vamos aquí. Tenemos herramienta transparencia. Y vemos que se ha activado, ¿no? Vamos acá a propiedades, ¿no? Aquí tenemos transparencia y elegimos una transparencia, ¿no? Que sería uniforme. Uniforme, modo de fusión, vamos a dar aquí color y ya está. Como ya había sacado una copia, ¿no? Ahora lo pegamos. ¿Ya? Lo pegamos. Pero a esto bajamos la opacidad con igual, ¿no? Una transparencia uniforme, pero menos, para que sea un poquito tenue, pero no pierda la esencia, ¿no? Ahora cambiamos el color del logotipo a blanco. Bajamos un poco esta imagen. Y ahora dibujamos aquí una franja, ¿no? Para poder colocar el logotipo. Cambiamos el color, clic sostenido sobre el color y ya está. Veremos que todos los colores utilizados al momento, aquí en la parte inferior, ya se está guardando como una paleta, ¿no? Entonces ya es más sencillo poder reutilizar. ¿Ya? Entonces pueden seleccionar el logotipo, ¿no? Pueden colocarlo aquí si desean. Ahora trabajamos con texto. Colocamos el texto, ¿no? Y vamos a cambiar la fuente. Vamos a cambiar la fuente aquí. Y vamos a hacer otro clic para rotar con Shift. ¿Ya? Con Shift, bueno, podemos crecer todavía, pero con Control obtenemos ángulos exactos de rotación. ¿Eh? Crecemos más, pero no desde el centro, sino desde la esquina. Desde la esquina. Colocamos aquí, ¿no? Reducimos un poco. Crecemos esta franja. Y Control S, guardamos. Guardamos, cambiamos el color de la fuente. Presionamos F9 y vamos viendo sin las guías, ¿no? Cómo va quedando. Lo subimos un poco más, podemos reducir un poco, ¿no? El logotipo. Ahí, ¿no? Entonces acá podemos dibujar un cuadrado para que nos sirva, ¿no? O sin necesidad del cuadrado podemos dibujar también un marco de texto. Recuerden que me estoy guiando, ¿no? Con esas guías para respetar un margen. Y vamos a copiar el texto de aquí y lo traemos. Trabajamos con pluma
y dibujo un trazo. Miren, dibujo un contorno solo y esto lo configuramos desde propiedades, solamente el contorno. ¿Sí? Cambiamos el color, por ejemplo, el mismo color utilizado ya, con clic derecho y cambiamos el trazo. Vamos a cambiar a unos 4 puntos. Ya, esto igual, ¿no? Verificamos, esto debe estar ¿no? Aquí debajo, arrastro, debajo de la franja. Ahora sí puedo seleccionar esta forma, presiono Shift y selecciono también el trazo, ¿sí? Esta forma blanca y el trazo. Pero antes vamos a seleccionar la forma blanca y vamos a sombra. Hago un clic y arrastro, ¿no? Para poder generar una sombra hacia arriba, como que estuviera pues el elemento, ¿no? En la parte de atrás. Y además esta sombra lo podemos trabajar aquí en la parte superior. Podemos manejar la opacidad, podemos manejar aquí. Podemos manejar también, en este caso, el fundido de la sombra. ¿Ya? A ver, si es que lo mueven de casualidad, ¿no? Nuevamente lo arrastran, ¿sí? Seleccionan, lo arrastran y vuelve a su lugar. ¿Ya? Esto de acá, por ejemplo, lo cierran y se quedan normal con el archivo que están trabajando. ¿Ya? Entonces acá trabajamos la opacidad, ¿no? De la sombra. Si desean añadir, pues, ¿no? Este efecto. Si no, igual vamos acá a la sombra, ¿no? Y lo quitamos. O con control Z, eliminamos. Y ya está. Entonces lo que quiero hacer es esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a subir acá un poco y sacamos un duplicado. Vamos a arrastrar hacia abajo, cosa que el de atrás lo podemos cambiar de color. Vamos a arrastrar de esta forma. Y esta copia pues debe estar aquí, ¿no? Ya está. Entonces seleccionamos con Shift más el trazo. Ya, seleccionamos con Shift, Control C, Control V. Pero vamos a llevarlo al otro extremo. Y además vamos a presionar reflejo. Ya hemos trabajado con reflejo, así es que ya tenemos casi todo ese lado. Ahora solo dibujamos un elipse por aquí, ¿no? Con control, si queremos un elipse proporcional exacto, pintamos, quitamos el trazo, clic derecho, ¿no? Saco una copia, control C, control V. Con Alt, o perdón, con Shift si quiero modificar hacia o desde el centro. ¿Ya? Pero claro, esto lo cambiamos de color para poder diferenciar y nos sirva para poder colocar la imagen dentro, ¿no? Entonces siempre no olviden guiarse de sus, ¿no? Previamente guías creadas. Sacamos otra copia, lo colocamos por aquí. Y ahora control I para colocar más de las imágenes. Por ejemplo, esta imagen la importamos y colocamos. Nuevamente control I, seleccionamos la otra imagen y la importamos. Entonces ahora sí, pues, ¿no? Colocamos acá la imagen, vamos a objeto, power clip, colocar dentro de marco. Y selecciono este marco blanco. Igual aquí, objeto, colocar dentro de marco y selecciono este marco blanco. Selecciono, damos a editar o si no, también vamos a encajar contenido y ajustar proporcionalmente, ¿no? Aquí igual, ajustar proporcionalmente. Y ya nuevamente, pues acá es más sencillo, ¿no? Poder crecer desde la esquina con Shift, ¿no? Finalizar. Igual aquí, con Shift, desde la esquina, para no deformar, ¿sí? Nunca hagan esto con tal de que encaje, tampoco hagan esto, ¿no? Por ejemplo, agarrar de ahí y estirarlo, o sea,
Siempre presionen Shift, de preferencia, y desde la esquina crecemos, para que sea proporcional, ¿ya? Y no se vea distorsionado. Finalizar. Entonces ahora sí, a esta imagen podemos aplicar quizás la parte de la sombra, ¿no? Ahí aplicaría mejor. Arrastramos hacia este lado. Igual selecciono la otra forma y arrastramos hacia este lado. ¿Ven? Y ahí tenemos más o menos, ¿no?, el resultado. Vamos a seleccionar estos iconos. Y lo pegamos aquí. ¿Ya? Entonces, este texto lo duplico, control C, control V. Y lo llevamos a este lado. Crecemos el texto. Más o menos ahí. Y arrastramos, ¿sí? Miren, arrastramos el texto debajo, ¿no?, debajo de la imagen. Debajo. Entonces debe estar aquí, ¿no? Ahí más o menos. Entonces ahí podemos seleccionar esta forma, ¿no? Recuerden que lo pueden seleccionar o bien, ¿sí?, desde la misma página de objetos, ¿no?, las capas. Y pueden aplicar al mismo texto una transparencia uniforme, ¿no? Una transparencia uniforme para que se pueda fusionar, ¿no? Quizás podemos crecer más. Y además ahí cambiamos el color, pero lo superponemos, ¿no? Acá vamos probando los modos de fusión, por ejemplo, superposición, ¿no? Pueden cambiar también multiplicar y vemos mucho mejor la fusión. Y bajamos o subimos la opacidad, ¿no? Porque acá funciona al revés. O sea, si subimos, se hace más transparente, ¿no? Como este resultado. Control F, vamos guardando. Esta línea lo duplicamos, control C, control V, lo colocamos aquí arriba y cambiamos de color a blanco, ¿no? Pero con la herramienta forma, selecciono y arrastramos, ¿sí? Recuerden que con la herramienta forma pueden editar los trazos. Entonces esto lo vamos a arrastrar detrás, ¿no?, detrás de la franja verde. Entonces es más sencillo organizarlo desde objetos, ¿no? Es mucho más sencillo organizar desde objetos. Ya está. Entonces presionamos F9 y vamos viendo en limpio nuestro diseño, ¿sí? Vamos viendo en limpio. Control S, vamos guardando. Y nos vamos a la página del interior, ¿no? Nos vamos a la página del interior ya que tenemos casi toda esta parte. Nos vamos a la página del interior y colocamos las imágenes. Por ejemplo, igual, el fondo lo repetimos de aquí, de la página 1. Sí, solo lo que es el fondo, o sea, la imagen más los dos rectángulos. ¿Sí? Seleccionamos, control C, nos vamos a la página 2 y control V. Ya está. Con la herramienta mano movemos nuestra mesa para seguir trabajando. Aquí vamos a colocar con control I este elemento ya trabajado. Control I. También colocamos este otro elemento. Entonces lo colocamos más o menos por aquí, reducimos el tamaño. Esto también. Control I me permite importar, ¿ya? Importar las imágenes. No se olviden. Entonces vamos a colocar otra imagen más. Vamos a variar el diseño de la referencia para que sea algo diferente, ¿no? Vamos a colocar por aquí, más o menos.
Y voy a dibujar igual con pluma una forma. ¿Sí? Dibujo por acá una forma curva. Ya, repito, con pluma hago un clic, otro clic y arrastro si quiero generar una curva. Otro clic por acá, sigo dibujando curva, ¿no? Y por aquí también. Y aquí cerramos, ¿no? Más o menos ahí, cierro donde he empezado. Esta es mi referencia, mi forma, ¿no? Vamos a sacar igual un duplicado, control C. Y esta imagen lo pegamos, lo insertamos dentro, ¿ya? Lo insertamos dentro de la forma. Clic derecho, orden y hacia adelante de la capa. Vamos a diseño, perdón, a objeto, power clip y dentro de este marco, ¿no? Vamos a encajar. Selecciono y editamos, ¿no? Más que nada la proporción. Control C, saco otra copia, saco una copia de la foto, control C, y le damos a finalizar. Ya está. Quiere decir que si yo lo pego ahora con control V, pego encima, ¿no? Pero esto lo vamos a llevar debajo de esa imagen ya enmascarada. No, no se nota ahí. ¿Por qué no se nota? Porque ya obviamente tengo en la parte delante el otro. Pues no, entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar una opacidad. Vamos a aplicar una transparencia, pero degradada. Degradada. Y ya está. Ahí tenemos una opacidad, pero con degradado, ¿no? Entonces más o menos ahí. Entonces esto ya me permite que ¿no? Esta imagen incluso la puedo ocultar y tengo ese resultado. ¿Ya? Entonces ahora sí estas imágenes las trabajamos acá con un elipse, con control, dibujo un elipse, lo pintamos de blanco, quito el trazo y también lo llevamos debajo de la imagen, ¿no? Arrastro debajo de la imagen. Hacia este otro lado, pues igual, saco un duplicado y lo arrastro, ¿no? Vamos a colocar aquí. Arrastramos y lo colocamos debajo. Con la herramienta mano no olviden mover, trasladarse. Y esta forma me va a servir pues para poder dibujar, ¿no? Y colocar el texto. Por ejemplo, selecciono pluma, dibujo por aquí. Más o menos donde quiero colocar mi texto, ¿no? Más o menos por ahí sería mi dibujo. Vamos a la herramienta texto y hago clic dentro. ¿Ya? Ya se convirtió en un marco de texto. Entonces ahora sí copiamos todo este texto. Vamos a crecer más para copiar todo el texto completo. Control C. Y lo pegamos dentro del texto. Quitamos ese marco negro y ya está, ¿no? Presionamos F9 y vamos viendo cómo va a quedar. Ya, incluso acá, esto lo bajamos un poco. Y además recuerden que estas formas son editables, ¿no? Porque con la herramienta forma podemos editar también la forma, el marco. Entonces podemos editar el marco de esta forma, ¿ven? Puedo seguir editando aquí, puedo mover estos nodos, los podemos seguir moviendo, podemos seguir editando. Porque son formas dibujadas, entonces se puede seguir editando. Seguimos editando la forma. Y ya está. Entonces acá copiamos el mismo estilo del texto y de la forma previamente dibujada. Control C. Vamos a la página 2.
y pegamos. ¿No? Pero lo rotamos. Con control obtenemos ángulos exactos. ¿No? Lo vamos a colocar aquí. Y no olviden respetar siempre sus guías del margen para que no se puedan, no salir de ahí, ¿no? No salir de ese margen, si no se va a ver desordenado el contenido. ¿Ya? Entonces igual acá, ¿no? Sacamos una copia, pegamos, vamos a reducir con Shift para obtener una forma exacta. Cambiamos el color de relleno y lo trasladamos debajo. Igual copiamos, pegamos y lo colocamos aquí, ¿no? Debajo de la forma y la imagen lo traemos delante. Ya está. Sacamos una copia, pegamos, lo colocamos aquí y vamos a rotar con control para obtener un ángulo exacto. Ya. Y ahora sí, editamos aquí. Hacemos un poco. Damos una copia y damos el texto, ¿no? Entonces, esta línea he respetado, este área no lo he invadido porque esto es el doblez. Entonces, al doblar, pues debo dejar este mismo margen de, ¿no? que tengo a los extremos, también debo tener al medio. Por eso es que ahí no se ha invadido, no se ha colocado nada. Entonces, aquí quitamos, ¿no? Podemos añadir una pequeña sombra de texto, sí, al texto, pero muy sutil. Acá podemos bajar, ¿no? la opacidad, vamos bajando y movemos, ¿no? Movemos un poco para que se pueda notar mejor ahí. Aquí igual, ¿no? Selecciono el texto y arrastro, ¿no? De manera muy sutil, para que no se aleje tanto y no se vea raro, ¿no? Y también prolongamos la sombra, ¿no? De los elementos. Y aquí también, ¿no? De la foto también podemos prolongar su sombra, ¿ven? No solo de las formas, sino también de las imágenes. ¿Ya? Podemos prolongar una sombra de tal modo que se pueda, ¿no? apreciar mejor, como que se despega del fondo, ¿no? Ligeramente. Ahí está, ¿no? Entonces, control S, guardamos, vamos a la página 1, visualizamos cómo está el contenido, damos una copia y pegamos, ya, control S, guardamos nuevamente y verificamos, ¿no? Al menos estos dos elementos deben estar por encima de todo, así es que lo arrastramos y lo llevamos por encima. Entonces, mire, tengo la capa de fondo y tengo esta capa 1 donde tengo todos los elementos, ¿no? Pero claro, lo ideal es siempre trabajar por capas. Por ejemplo, todo lo de la página 2 debería ir en otra página, así, perdón, en otra capa. Entonces lo ideal es también agrupar y llevarlo, por ejemplo, selecciono todo y si presiono control G, todo se agrupa en 22 elementos. Me dice grupo de 22 elementos. Entonces puedo crear una nueva capa. Miren acá.
Tengo mi capa 2. Esta. ¿No? Entonces en la página 2 tengo mi capa 1 y dentro de ello tengo este grupo de elementos, ¿no? Entonces he creado una nueva capa, ¿no? He creado una nueva capa. Entonces ahí lo podemos trasladar, ¿no? Este elemento ya no lo necesitamos, así que lo eliminamos. Ya, aquí, clic derecho y desagrupar, ¿no? Desagrupamos y aquí tenemos igual nuestro fondo, por ejemplo, rectángulo, solo el rectángulo, ¿no? Más esta imagen de la dona que aplicamos un degradado, ¿no? Entonces esto lo arrastramos aquí y selecciono todo, control G. Eso vendría a ser mi fondo. Entonces eso lo podemos guardar aparte en otra capa. Entonces ahí vamos organizando nuestras capas. Esto es fundamental. Ya de esa forma vamos a poder trabajar mejor. Control S, vamos guardando. Y ya por aquí pueden dibujar, ¿no? Más elementos. Por ejemplo, este mismo elemento. Control C, control V, pero no en relleno, sino en trazo. Y además, control C, control V. Lo llevamos por acá, pero cambiamos a contorno y sin relleno. Entonces, con esto generamos equilibrio también, ¿no? En la composición. Ahí generamos un equilibrio, cambiamos el grosor, ¿no? No olviden que desde propiedades pueden hacer todos estos ajustes, ¿no? Arrastramos y colocamos debajo, ¿no? O sea, recuerden que acá pueden hacer o sea, reorganizar los elementos. Arrastro con un clic sostenido y ya está. Y ya está, ¿eh? Entonces, control S, guardamos, ¿ya? Nuevamente. Vamos a ir a archivo y vamos a exportar. Exportamos, vamos a nuestra ruta, semana 4, y colocamos aquí, ¿no? Práctica final. Nos pregunta el formato también, ¿no? El formato, ¿ya? En el que vamos a guardar, ¿no? Entonces, antes voy a colocar este pequeño elemento. Esto me faltó colocar todavía por aquí. Colocar por acá también. Ya está, ¿no? Entonces ahora sí, mejor equilibrio. Control S. Y ahora sí nos vamos a exportar. Nos pregunta el formato, ¿no? Que eso es lo fundamental. Aquí, por ejemplo, está como PNG porque es lo que he exportado anterior. Entonces acá me dice formato en PDF o incluso podemos guardarlo como Illustrator y abrimos en Illustrator para seguir editando. ¿Ya? Puede ser como JPG, ¿no? Entonces en este caso elijo, por ejemplo, PDF. ¿Ya? Práctica final, PDF, dice exportar solo esta página, nos dice no mostrar cuadro, ¿no? O recortar por página al exportar, ¿no? Recortar por página al exportar. Vamos a exportar y nos pregunta, ¿no? Documento actual, página actual, damos páginas 1 y 2. ¿Sí? Lo dejamos lo demás tal cual, color CMYK, porque es para imprimir, ¿no? Incluimos la calidad mayor, pero obviamente estamos trabajando en PDFs, que no hay problema, ¿no? Nos dice límite de sangrado, marcas de corte, todo esto se aplica si es que lo van a imprimir en imprenta, ¿no? Entonces, marcas de registro. Una vez que ustedes, o sea, acepten aquí, por ejemplo, límite de sangrado, nos pone acá un límite, pero nosotros hemos colocado 5, entonces acá se tendría que cambiar a 5, ¿no? Pero si no, en este caso no lo voy a colocar. Vamos, ok.
Y ahora visualizamos nuestro PDF ya exportado. Abrimos como PDF. ¿No? Se está guardando recién, por eso todavía no lo abre. Y vamos a abrir. Sí, activo el chat y me comentan si tienen alguna consulta y también les voy pasando el link de asistencia. ¿Sí? ¿Listo? Activo el chat, me comentan si hay alguna consulta, por favor. Les dejo link de asistencia. Pueden ingresar al link de asistencia. Y bueno, eso sería todo, ¿sí? Miren que ya tenemos aquí nuestro arte exportado, ¿sí? De un díptico. Tenemos ambas caras, tira y retira, trabajado dentro de Corel, ¿no? Con todas las formas utilizadas hasta el momento dentro de Corel y hoy vimos también más alternativas para poder, ¿no? Trabajar a nivel de textos. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, eso sería todo conmigo. Y acerca de las grabaciones, certificado y todo ello, les van a indicar ahora en un momento. Así que me despido y se quedan unos minutos para que les puedan indicar acerca de todo lo demás, acerca de certificación. Gracias y cuídense. Muchas gracias.